La primera generación 1938. 1958. Bulbos. Los principales componentes de los computadores de esta generación fueron: primero, se creó el concepto de programas almacenados. Segundo, utilizaba como medio de entrada barra salida de datos, las tarjetas perforadas, cintas de papel. Tercero, almacenamiento principal, tubos de vacío o válvulas de vacío, los cuales marcaron una gran diferencia en las características físicas de cada computador desarrollado. Tambores magnéticos y núcleos magnéticos. Como medio de almacenamiento secundario, las cintas magnéticas. Características. Las máquinas eran muy grandes, pesadas y utilizadas para aplicaciones aún bastante limitadas. Sus sistemas constituidos por tubos de vacío, consumían mucha energía, desprendían bastante calor y tenían una vida relativamente corta, lo que provocaba fallas e interrupciones en el proceso. Estos tubos de vacío a válvulas eran similares a los que se utilizaban en los viejos aparatos de radio o televisión, pero más largos para disipar el calor, lo que exigía para los computadores mucho espacio y ventilación atendida por sistemas auxiliares de aire acondicionado. Las características de esta primera generación son: grandes dimensiones, alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era de 300 vatios y la posibilidad de fundirse era grande. Lenguaje máquina. La programación se codificaba en un lenguaje muy laborioso denominado lenguaje máquina, consistía en la yuxtaposición de largas series de bytes o cadenas de ceros y unos. La combinación de los elementos del sistema binario era la única manera de instruir a la máquina, pues no entendía más lenguaje que el numérico. Fabricación industrial. La iniciativa privada se aventuró a entrar en este campo e inició la fabricación de computadoras en serie. Hasta entonces los proyectos se habían originado y desarrollado en centros públicos de investigación, debido a las grandes inversiones que exigían, al alto riesgo de fracaso que entrañaban y a las escasas o nulas aplicaciones. Aplicaciones comerciales. La gran novedad fue el uso de la computadora en actividades comerciales, nómina, facturación, contabilidad, así como en el tratamiento de datos en general. Tubos de vacío, válvulas de vacío o bulbos. Son dispositivos electrónicos que consistían de una cápsula de acero o vidrio al vacío, contenían dos o más electrodos entre los cuales se podían mover los electrones. Este dispositivo fue la culminación de una serie de descubrimientos y experimentos que empezaron a realizarse sin pensar en su posible aplicación en las comunicaciones y mucho menos inalámbricas. Lee de Forest. En 1906, dio el avance fundamental para el desarrollo de la electrónica, al introducir en el tubo de vacío un tercer electrodo reticulado, llamado rejilla, que permite el paso de los electrones. Esta rejilla se coloca entre el cátodo y el ánodo. Inicialmente al dispositivo se le llamó audión, posteriormente se renombró como tríodo. El primer prototipo de computador digital. Conrad Suss, basándose en los resultados obtenidos por Alan Turing y Alonzo Church, entre los años 1936 y 1941, diseñó y construyó la serie de computadores electromecánicos binarios programables el Z1, el Z2 el cual se terminó de construir en el año de 1940, el Z3 que se terminó de construir en el año de 1941, los cuales hacían uso de 2000 electroimanes, contaba con una memoria de 64 palabras de 22 bits, pesaba 1000 kilos y consumía 4000 watts. Una suma demoraba 0,7 segundos, una multiplicación o una división tardaba 3 segundos. Entre los años de 1945 y 1946 creó el Plan Calcui. Plan de cálculos, el primer lenguaje de programación de la historia y predecesor de los lenguajes modernos de programación algorítmica. ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC significa integrador y computador numérico electrónico, contaba con 17.468 tubos de vacío, consumía 140 kB por hora, fue empleado por el ejército solamente para realizar cálculos balísticos o de la trayectoria de los misiles. Medía 2,40 metros de ancho por 30 metros de largo y pesaba 80 toneladas. El computador no era binario sino decimal. Era 10 veces más rápido que el analizador diferencial y 100 veces más rápido que un humano.
podía resolver 5000 sumas y 360 multiplicaciones por segundo. El problema radicaba en la programación de este computador, la cual resultaba bastante dispendiosa. Y se debían cambiar constantemente los tubos de vacío. Pero por ser terminado muy tarde, en el año de 1946, fue utilizado por el ejército estadounidense como calculadora gigante. EDVAC Electronic Discrete Variable Automatic Computer. El EDVAC computador de variable discreta electrónico, construido en 1949, fue el primer equipo con la capacidad de almacenamiento de memoria dejando obsoletos a los demás computadores utilizados. El EDVAC se comenzó a construir 2 años antes que el ENIAC. Tenía una memoria de 4096 palabras de 40 bits. La unidad aritmético-lógica algo era un acumulador que efectuaba operaciones en paralelo de números binarios en representación por el complemento a 2, y no utilizaba el sistema decimal. Utilizó cinta magnética, con las que se pensaba se podría tener nuevos programas cargados fuera de la cinta. Se terminó de construir en el año de 1952. Es así que se puede considerar al EDVAC como el primer computador electrónico digital de la historia. UNIVAC Universal Automatic Computer. 3 pasos se habían dado durante la primera generación que pueden ser simbolizadas por 3 nombres propios. ENIAC, EDVAC y MARC I representan las computadoras electromecánicas. ENIAC a las electrónicas y EDVAC a las que reúne la doble característica de poseer programa incorporado y emplear aritmética binaria. En el año de 1951, se construyó la serie conocida como UNIVAC, diseñada con propósitos de uso general y universal, porque podía procesar problemas alfanuméricos y datos. Funcionaba con tarjetas perforadas, la programación se realizaba en lenguaje de máquina. Los principales aportes del UNIVAC eran el sistema de cintas magnéticas que podían leerse hacia adelante y hacia atrás, con un sistema de zonas tampón y procedimientos de comprobación de errores. Era una máquina que funcionaba con el sistema decimal de 12 dígitos por palabra, instrucciones de una sola dirección y 2 instrucciones por palabra. La memoria era de líneas de retardo de mercurio y tecnología de válvulas. El UNIVAC 2 sustituiría este tipo de memoria por la de núcleos de ferrita. Después apareció la UNIVAC 1103, era una máquina de 36 bits, manejaba una aritmética por complemento a 1 y de punto flotante y por primera vez tenía la capacidad de manejar interrupciones. El UNIVAC 1107 poseía un mecanismo de inyección de aire acondicionado. La gaveta del computador central contenía el procesador lógico principal y las 65.536 bits por palabra, alrededor de 256 kilobytes de memoria principal. El acceso a la memoria tomaba 8 microsegundos por palabra. Este computador fue el primero en el mundo provisto de un sistema de acceso remoto entre 2 terminales.